que el que robe hay que mocharle la mano. We're countering with people, and neither do we. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder menos. Pues sí, que el que robe hay que mocharle la mano. We're countering with people, and neither do we. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder menos. Pues sí, que el que robe hay que mocharle la mano. We're countering with people, and neither do we. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder menos. Pues sí, que el que robe hay que mocharle la mano. We're countering with people, and neither do we. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder menos. Pues sí, que el que robe hay que mocharle la mano. We're countering with people, and neither do we. Muy buen día para todos mis amigos. Esto es Sucesos y Personajes. Este es un programa de análisis y reflexión sobre acontecimientos y protagonistas de épocas pasadas y del presente. Un programa incluyente que no discrimina. En esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado por mi amigo Alberto. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Doctor Fregoso, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí con el gusto de estar aquí con el profesor Omar, que nos trae vuelto loco con tanta seña. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy profundo, de una gran profundidad filosófica, la vida de Marilyn Monroe. ¿Quién es Marilyn Monroe, Alberto? Híjole, bueno, pues habrá de Marilyn Monroe, habrá creo que de una de las actrices más famosas del siglo XX, un set symbol de Hollywood del siglo XX, que sin duda coincidió con el éxito que tenía Hollywood en la década de los 40s y 50s, coincidió con que esa figura Marilyn Monroe pues también fue un elemento en ese éxito de las películas de Hollywood. Fíjate, tú todavía no habías nacido, pero en el año 2000 se hizo una encuesta acerca de los personajes más importantes del siglo XX y se hizo una pregunta en aquel entonces sobre quién era la mujer más bella del siglo XX y por mucho salió Marilyn Monroe. No lo dudo. Estaban Sofía Loren, Elizabeth Taylor, musas, inclusive en la lista estuvo María Félix, y que en su juventud todas ellas fueron muy bellas, pero por mucho ganó Marilyn Monroe el primer puesto. Que ahorita mencionó el nombre de Elizabeth Taylor, ahí tuve un poco de pique, ¿verdad? Elizabeth Taylor junto con Marilyn Monroe, porque, sí. Bueno, coincidieron las dos en la misma época de cine. Sí, eran contemporáneas, con la diferencia de que Elizabeth Taylor llegó a viejita y ya después ya nadie la pelaba, y Marilyn Monroe se quedó eternamente joven. Así es. Efectivamente, Marilyn Monroe es un personaje del cine hollywoodense, hay que decirlo, que si bien en la mayoría de sus películas hizo papeles secundarios, ella fue protagónica hasta el final de su carrera y de su vida, en realidad fue mucho mejor actriz que como Hollywood la quiso encasillar. Como la típica rubia tonta. Una güerita bonita pero mensa, ¿verdad? Entonces, ella siempre quiso salir de ese encasillamiento en que lo tenía básicamente la 20th Century Fox, la compañía cinematográfica, que la contrataba y luego la corría y luego la volvía a contratar y así se la pasó hasta el final de su vida. Pero la idea de la Fox siempre es de que ella fuera una mujer frívola, muy buena para reír, muy buena para cantar, aunque no tenía una gran voz, en realidad cantaba bastante bien,
muy bien afinada. Muy bien afinada, muy agradable. Y lo que sorprendió a muchos, y esto fue cosa del paso del tiempo, es que se convirtió también en una excelente actriz. Ella hizo toda su vida el mayor esfuerzo por superarse como actriz y lo logró en ciertos momentos. Ella no pudo salir nunca de su encuadramiento como la rubia tonta. Pero cuando lo hizo bastante bien. ¿Cuándo nace ella? Ella nace el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Ella tuvo una infancia, así que trágica o difícil. Su mamá se llamaba Gladys, ¿no? Sí, se llamaba Gladys. Y de hecho yo por ahí leí que Gladys, no me acuerdo si su mamá o su abuela, nació en México. Sí. Eso sí, no. Y una de las dos se apellidaba Monroe, ¿no? Sí, tengo entendido que su abuela, ¿no? Sí, su abuela se apellidaba Monroe. Sí, y a la hora de ponerle un nombre artístico, ella tomó el apellido de su abuela. Ahí tengo entendido que un productor le recomendó el nombre de Maylin y ella eligió el apellido Monroe por su abuela. ¿Y cómo se llamaba originalmente? Se llamaba Norma Jean. Bueno, ahí le va. La registraron en la oficina civil como Norma Jean Masterson. ¿O Masterson? Masterson. Bueno, disculpen mi inglés. No, ese es noruego. Sí, no. Mortensen. Sí, porque su papá era, el apellido paterno era noruego. Pero ella se lo quitó, ¿no? Porque sí, porque parece ser que el marido de su mamá se apellidaba Baker y tomó el apellido de Baker. Sí, Norma Jean Baker. Baker, sí. ¿Y qué sabemos de su niñez, que fue bastante trágica, por cierto? Pues bueno, su mamá pronto, creo que tenía meses cuando la da en adopción. Su mamá siempre tuvo problemas mentales. De hecho, después fue diagnosticada con esquizofrenia y fue internada. Y Maylin pasó así que por muchas casas de adopción, muchas familias, y incluso hasta en un orfanato. Sí, hay que decirlo. Tanto su mamá como su abuela materna estuvieron en instituciones psiquiátricas, sí. Y Marilyn también. O sea, aquí se ve pues el poder de los genes, ¿no? De hecho, ella toda su vida temió porque le dio esquizofrenia. Y tuvo algunos rasgos esquizoides, hay que decirlo, ¿no? Ahora, ella, ya que era una gran actriz, se creó su propia historia. Que esto lo han hecho varias luminarias y varias personas famosas de inventarse una historia muy, muy comercial, ¿no? Y ella, no sé, sería parte de su personalidad, pero siempre insistía mucho en el aspecto trágico de su infancia, en donde ella inclusive hablaba de que había sido violada, ¿estoy bien? Sí, y de hecho ella le comentó a sus amigos cercanos que más de una vez fue violada. Era una niña muy bonita, hay que decirlo, era una niña muy bonita y donde quiera llamaba mucho la atención. Sin embargo, fíjate, a propósito de eso, ella se casó mucho antes de ser siquiera modelo con un... A los 16 años. A los 16 años, con uno que luego fue marino, se llamaba James Doherty. Doherty, y fue su primer marido. Y cuando se vino la leyenda de Marilyn Monroe, él ya como su ex marido y casado con otra mujer, él negaba absolutamente, o sea, todo lo que platicaba Marilyn Monroe, ya una superstar, él lo desmentía y decía que no era cierto. Por ejemplo, Doherty hasta el final de su vida afirmó que Marilyn se había casado virgen. Él se había encargado de averiguar eso en la noche de bodas. Y sin embargo, Marilyn hasta muy avanzada su vida afirmaba que había sido violada. ¿Quién sabe qué se podría entender? Tal vez fue violencia familiar, quién sabe, ¿no? Pero el caso es de que hay una contradicción ahí entre lo que afirmaba Marilyn, ya superestrella, y su primer esposo. Y su primer esposo, ¿no? Y creo otros mitos, o sea, hay muchas cosas de Marilyn que inclusive tal vez nunca vamos a poder saber de su historia. Ella se casa, se va a vivir a... Sí. Bueno, tengo entendido que ella se casa porque su familia adoptiva se iba a mudar y ella, como al ser menor de edad, tenía que estar en un orfanato. Entonces ella, para evitar que otra vez estuviera en un orfanato, se casa con su novio, que es el que dábamos, Jim Doherty. Y creo que su
su primer esposo, cuando se casaron, tenía 21 años. Sí, es reclutado, ¿no? Ajá. Era en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y se van a vivir a una isla, ¿no? En donde había una base naval. Sí, porque de hecho ella creo que trabaja con sus suegros en una fábrica de militar. En una fábrica militar. Inclusive es cuando ya está casada ella, cuando se da cuenta verdaderamente lo hermosa que era. En donde fue destinado su marido militar, militar naval. Él se moría de celos porque ella salía a la calle, al mercado, a la playa, y era la chifladera, algo que la seguiría el resto de su vida, porque ella donde quiera se imponía, ¿no? Llamaba la atención. Es precisamente cuando está casada con Doherty, cuando ella es invitada a ser modelo y empieza a hacer fotografías. Hay muchísimas fotografías de una Marilyn con su color de cabello original. Castaño. Castaño rojizo, ¿no? Sí, hay más o menos, y era un tipo de cabello muy bueno, muy bonito. Sin embargo, conforme se fue comercializando con representantes y cuando cae finalmente en las garras de la Fox, le cambian el cabello, le hacen una pequeña cirugía en la nariz. Y en el mentón también, tengo entendido. Pero fue una cosa muy leve, mínimo. Pero con eso comenzó la larga secuela de cirugías que tienen las estrellas hasta la actualidad, ¿no? Pero en realidad ella originalmente era una mujer muy bella que no hubiera necesitado nada, ¿no? Durante muchos años, se puede decir que prácticamente toda la década de los 40, se dedica a ser modelo, más que actriz, y empieza a actuar en pequeños papelitos en películas insignificantes. En algunas inclusive ni siquiera la pusieron en los créditos, pero participó que ahí están esas películas y se sabe que participó en ellas, ¿no? De hecho, tengo entendido que cuando apenas daba esos primeros pasos en el cine de Hollywood, ella se mantenía económicamente por las fotos, porque seguido llegaban las revistas a pedirle contratos, y ella pues, así se mantenía al principio con las fotos, ¿no? Más que con las películas, al principio. Y ahí llega, a ver dónde veo, ingeniero, y ahí llega la gran fotografía. La fotografía del calendario. Ah, sí, exacto. La fotografía del calendario. Cosa inusual para fines de los años 40. Marilyn posa desnuda para un calendario. Un calendario que siguió publicándose infinidad de veces. Inclusive tengo entendido que hay dos poses, una de ellas está de perfil, cuerpo entero pero de perfil, desnuda, y otro en el que está como pues de ladito, medio tapándose la cara con el cabello. Y de esos calendarios, no exagero si digo que se vendieron millones. Y creo que a ella le dieron $50. Sí, $50. Y después de esas fotos, a Playboy, la revista Playboy, compró los derechos de las fotos, y en su primer número de la revista salió Marilyn Monroe. Hefner, el fundador de Playboy, afirmaba inclusive ya siendo un anciano que Playboy era Playboy gracias a Marilyn Monroe. Sí. No hubiera habido Playboy si no hubiera habido Marilyn Monroe. Que fue pues la chica del medio de la revista, que dicen que son las mejores, me han platicado. Entonces, así las cosas, ella siguió incursionando en el cine, entrada y salida, inclusive hacía películas y luego no tenía chamba y agarraba empleos de mesera y cosas así por el estilo, siempre pues queriéndose mantener. Vivió con su madre un tiempo, luego ella volvió al psiquiátrico nuevamente. Siempre parece ser que estuvo al pendiente de su madre, pero en realidad no tuvieron una buena relación. Ella llegó inclusive a afirmar en entrevistas, tal vez prefabricadas, que no amaba a su madre. Y de su padre, ahora sí que nunca supo nada, ¿verdad? No, y de hecho creo que su padre después, luego en la década de los 30 se mata en un accidente de la moto. Sí, o sea, no tuvo ninguna relación. Ella siempre asoció en su tierna juventud a su padre con Clark Gable. Sí. Sí, que era el ídolo de las multitudes
de Hollywood en los años 30 y 40. Ella lo veía como su figura paternal. Como su figura que paterna. siempre quiso tener. Ajá, sí, inclusive ella en su imaginación decía que su padre se debería de parecer a Clark Gable, o Clark Gable era su padre en definitiva, ¿no? Esto es bastante notable, porque la última película que filmó Marilyn completa y que se estrenó fue con Clark Gable, que para ella fue un súper honor, y hay que decirlo, para él también. Sí, bueno, pero no nos avancemos. Ella tuvo 3 matrimonios como tal. Hay que hacer una aclaración antes de los matrimonios, si te parece, Alberto. Sí. Ella tuvo muchos amantes. No, muchos. Eso hay que decirlo. Creo que en los cánones de la época, ahorita sería la cosa más natural, sería una chica muy cool, pero en aquella época se podía considerar hasta promiscua, ¿no? A ella le hacían pedazos, por ejemplo, las revistas del corazón, de esas columnas famosísimas en Hollywood sobre todo, pero en todo Estados Unidos, la hacían pedazos siempre a nivel chismes. Que había unas chismosas, ahorita no recuerdo ni quiero saber los nombres de las chismosas que había en aquella época, y la hacían pedazos en su columna, y se burlaban mucho de ella. Sí. Era, pese a su belleza y a su inteligencia, que sí era inteligente, lo que no parecía, se burlaban mucho de ella y le hacían mucho, diríamos, bullying. Voy a platicar una anécdota que a lo mejor mucha gente no la sabe. En una ocasión lo invitaron a Marilyn a una fiesta de disfraces, y era una fiesta supuestamente en serio, y ella se hizo un exquisito, elegante traje de sirena. Esto es verídico. Sí. Llegó a la fiesta de disfraces, y oh sorpresa, no era de disfraces, y ella vestida de sirena. No, pues le jugaron una mala pasada ahí. Una mala pasada, todo el mundo se rió de ella. Eso, ella lo humillaba mucho y nunca se quitó eso, la envidia que se sentía en Hollywood de hombres, de mujeres, de magnates, nunca se le quitó. La envidia fue un mal que siempre la persiguió a ella. Y ella, que era una mujer más bien desprendida y muy buena persona, eso es algo que nadie sabe en realidad. Marilyn era una excelente persona, era una mujer muy buena espiritualmente, pero pues realmente no se reconoció eso en su momento, ¿no? Entonces ella, a esto voy, ella buscaba muchas veces el amor de un hombre, y por eso entregaba sus encantos, pero ella siempre en una búsqueda infructuosa por ser amada. Ella siempre fue el déficit que tuvo. Y siempre se buscaba a hombres mayores, que le ganaban con muchos años de edad. Sí, muy mayores, ¿no? Sí, y como que había ahí algo un poquito freudiano, buscando a su padre, ¿no? Pero en realidad buscaba protección y buscaba amor. Estabilidad. Y a veces los hombres, muchas veces, la mayoría de las veces, pues no la complacían. Hay una escena en la película de una Eva y dos Adanes, en donde la han sacado, dice que es la realidad de lo que es Marilyn. Es un diálogo del personaje de Marilyn en esa película, pero ¿qué es ella? Si a mí los hombres me ven, se enamoran de mí, me entrego, me enamoro y luego me desechan. Así viene, ese diálogo está en esa película, y lo han pasado como la descripción de ella misma en su búsqueda siempre infructuosa, fracasada, del amor, ¿no? Del amor que en realidad nunca le llegó como ella lo hubiera querido, ¿no? Y entre sus amantes se dice que fue, Frank Sinatra. Elvis Presley. También se dice que a Elvis Presley no le gustó porque estaba un poco más alta a ella. Entonces que eso no, a Elvis no le gustó. A Elvis no le gustaba nada. El caso es de que finalmente ella contrae matrimonio, y contrae matrimonio en segundas nupcias. Se había divorciado de Doherty, en segundas nupcias con el, ¿cuál sería ahora, no? Era el Fernando Valenzuela. ¿Quién sería el beisbolista de este momento? Como si fuera Ozuna, ¿no? Sí. El beisbolista más famoso del mundo, el heredero de Babe Ruth,
Que jugaba en los Yankees. Era Joey DiMaggio, Joey DiMaggio. un beisbolista de origen italiano, de ancestros italianos, que era el más famoso de esa época. Y hubo clic entre los dos. Sí, que al principio se negó Marilyn a salir con él, porque a Marilyn pues, no le interesaba, el mundo de los deportes, le importaba un comino. Sí, cierto. Y otra segunda, Marilyn tenía la percepción de que a lo mejor iba a ser como muy tosco. Hombre de deportes, como que muy rudo, entonces, pero no, eso todo lo cambia contrario. luego en la primera cita cuando se ve el tacto que tenía Joey DiMaggio. Siempre fue el amor de su vida de DiMaggio, Marilyn, ¿no? Siempre la quiso mucho, a pesar de que terminó abandonándola, porque no pudo con los celos, la verdad es que siempre la trató bien. Inclusive, adelantándome, él se encargó de los funerales. Y una cosa que mucha gente tampoco sabe, que él le puso siempre una rosa en su tumba hasta el final de su vida. Durante 20 años, tengo entendido, Sí. Hasta que él falleció en... Sí, creo que hasta que estaba ya muy enfermo, Sí, ya pero estaba muy enfermo. entonces ya dejó de hacer eso, pero mientras él estuvo consciente, una flor todos los días diferente en la tumba de Marilyn, o sea, era el amor de su vida, ¿no? Pero finalmente lo perdieron los celos, algo que no aguantó ninguno de los 3 maridos que tuvo, ¿no? No, y luego también otra cosa que era una pareja muy distinta. Joey DiMaggio, tengo entendido que era alguien, digo, a pesar de ser muy famoso y beisbolista, era muy tímido ante la prensa. O sea, no le gustaba los reflectores que lo estuvieran siguiendo todo el día, y pues, a Marilyn, pues eso vivía. De los paparazzis. Entonces, como que ahí también había un choque entre los dos. Sí, lo mismo sucedería con su tercer marido, ¿no? Arthur Miller, del que vamos a hablar enseguida. Arthur Miller, con el que se casa después de que se divorcia de Joey DiMaggio, era probablemente el dramaturgo, si no el más importante, uno de los más importantes dramaturgos norteamericanos del siglo XX. Arthur Miller había tenido unos exitazos en el teatro, principalmente, aunque era también novelista y escribió otras cosas, y él fue perseguido de la... ¿Casa de brujas? La casa de brujas famosa del senador Joe McCarthy. Pero, ¿qué fue la casa de brujas? Para que lo sepan nuestros audiencias. Sí, mire, en los tiempos de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas se convirtieron en el enemigo mortal de Estados Unidos. Y se descubrió, todo eso entre comillas, se descubrió que había muchos infiltrados comunistas, así como si tuvieran el coronavirus, metidos en el gobierno de Estados Unidos. Y se persiguió a funcionarios, muchos de ellos destituidos, muchos de ellos encarcelados. Se ejecutó como espías a los esposos Rosenberg. Sí, todo eso parte de esa cacería de brujas, esa búsqueda hasta debajo de las piedras de comunistas, de gentes que estuvieran pasando información a los rusos, que eran la personificación del mal. Entonces, esto le tocó también a los artistas, a todos los artistas, a pintores, a músicos. Charles Chaplin siendo inglés, fue prácticamente expulsado. Salió él voluntariamente y quiso regresar a Estados Unidos y ya no lo dejaron entrar. Como parte de... Lo achacaban de comunista, ¿no? El archimillonario Chaplin, comunista. Y pasó así con artistas de todos los niveles, y esto le llegó también a los actores. Y hubo un director que se llamaba Elia Kazan. No sé si alguno de ustedes haya visto alguna película de él, Nido de Ratas, y tiene varios así filmes importantes. Era muy buen director, pero era un chivatón, y empezó a delatar a los comunistas que estaban en el medio artístico. Actores y guionistas, productores, directores, fueron demonizados en la época de esa persecución que encabezaba el senador Joe McCarthy. Él fue, ese veía comunistas hasta en el café,
Y entonces le llegó su turno a Arthur Miller. Y él fue inclusive llevado a una comisión del Congreso en donde le exigieron que diera nombres, que confesara que era comunista, un comunista clandestino, no secreto, un comunista en el closet, ¿no? Y él, con la sinceridad que lo caracterizaba, dijo que él tenía muchos amigos liberales, había participado en algunas juntas con gente que se decían comunistas, pero que él no era comunista. Entonces McCarthy le exigió que diera nombres. Y él dijo que él no era chivatón, él no decía nada, él no rajaba. Y no dio nombres. Al final pagó una multa, ¿no? Tengo entendido. Lo condenaron por perjurio, pero él apeló y ganó la apelación. Ah, sí, ganó. Sí, ganó la apelación. A él no le hicieron nada finalmente. Pero se pasó unos años, de menos 2 o 3 años, y con la espada en el cuello de que lo iban a meter a la cárcel como metieron a otros. Lo interesante de esto es de que es la época en la que él estuvo con Marilyn. Y Marilyn fue un apoyo enorme para Arthur Miller. O sea, se reveló como una gran mujer, así él en sus memorias, aquí las tengo, las presumo, las memorias de Arthur Miller, y aquí él habla de la forma en que fue apoyado por Marilyn. Nunca se lo acabó de agradecer, porque todo el mundo le estaba dando la espalda y Marilyn dijo, no, mi marido, yo estoy con mi marido, acomodé el lugar. Y finalmente él salió de ese problema y el matrimonio fracasó. El matrimonio fracasó otra vez por los celos de Miller, ¿no? Y aparte, hay que decirlo, era humana Marilyn por sus infidelidades, ¿no? Que se aventó una que otra. ¿Qué podemos decir de sus películas? ¿Te acuerdas de algunas? Sí, bueno, sus primeras películas donde sí tuvo una participación, bueno, secundaria, pero ya un poco más, fue Jungla en el asfalto, y la segunda, Eva, si me ayuda, Eva y qué, y dos... Una Eva y dos Adanes. Una Eva y dos Adanes, esa fue en principios de la década de los 50, ¿verdad? No, el 50, fue en el año 50. Sí, la de Jungla en el asfalto fue al principio. Sí, y una película dirigida por John Huston. John Huston, uno de los grandes, de los directorazos de Hollywood, pero de los buenos, o sea, incomprendido de su época. Incomprendido de su época. Yo creo que todos los de esa generación fueron incomprendidos, muchos de ellos. Él la dirigió y supo ver en Marilyn la actriz que nadie veía. A ella le veían las pompis, ¿no? Pero no veían que era buena actriz. Y él lo supo, Huston lo supo. A tal grado que la última película que filma completa Marilyn era también con John Huston. Así es. Dirigida por John Huston. Sí, otra película que... bueno, ¿cómo se llamaba una que hizo con Bette Davis? Sí. Pues es esa de Eva y dos Adanes. Tengo No, Eva el desnudo. No, esa es All About, bueno, en inglés es All About Eve. O sea, que aquí en la traducción cambió. Aquí en México se llamó... ¿Eva el desnudo? No. No. Así se llamó, creo que en España. Ajá. En México se llamó... La Malvada. La Malvada. Sí. En México y en Argentina se llamó La Malvada. Aquí debo hacer una aclaración. ¿Quién era Bette Davis? Bette Davis era una de las divas de Hollywood desde los años 30, en plena decadencia. Ya para cuando hizo esa película de La Malvada, o como se llame, ella ya era una mujer muy madura, que tenía problemas, después de haber sido una gran belleza, tenía problemas con la edad. Al parecer, reconozco que no he visto esa película, pero al parecer hay una escena en donde se enfrentan la joven, bella, hermosísima Marilyn con la decadente Bette Davis. Y a pesar de que es la mejor película de Bette Davis, en esa escena se roba la actuación, la Marilyn. Esto es muy notable porque muy pocos veían eso en ella. Todo el mundo quería siempre como un sex symbol, ¿no? Como un símbolo sexual. Sí. Algo que puede explicar esto, que usted menciona, doctor, es de que ella practicaba una y otra vez la escena. O sea, ella tenía un sentido del perfeccionismo muy alto.
O sea, ella practicaba sus guiones las veces que fueran necesarias, cambiaba de postura, o sea, ella misma, o sea, Lolo se nota es que tenía ganas, o sea, de no solo ser un set symbol, o sea, sino de ser realmente una actriz como tal. En plena gloria, a mediados de los años 50, en plena gloria cinematográfica, ya cuando se estaba consagrando como estrella, manda a Hollywood al demonio y se va a Nueva York. Sí, sí. A estudiar en el 55, tengo entendido. En la Academia de Arte. A ella la guió este productor, este maestro Lee Strasberg, que era el maestro de todas las grandes estrellas de Hollywood de la época de Paul Newman, de Marlon Brando. Era un creador de actores y de actrices, pero buenos actores. Y ahí conoce a Aston Miller, estando en Nueva York. Estando en Nueva York y todo lo que pasó después. Pero esto nos habla de la forma tan profesional que tenía Marilyn, porque siendo ya una gran estrella, ella se pone a estudiar como cualquier hijo de vecino y se va a Nueva York. Y pues era el impacto de que de repente entraba Marilyn Monroe a sentarse como cualquier hijo de vecino queriendo ser actriz. Y lo consigue porque ella tiene muy buenas actuaciones a partir de ese momento. Tengo entendido que después de que regresa de Nueva York, regresa a Los Ángeles, filma la película Bus Stop. Y esa película fue aclamada por la crítica, con muy buenas opiniones, bueno, también por la taquilla. Y ahí es cuando, bueno, muchos críticos de cine señalan que la mejor película de Marilyn Monroe es esa, la de Bus Stop. Lástima que no la he visto. Sí, no, yo tampoco la he visto, ¿eh? Eso dicen, hay que verla. Hay que buscarlas y hay que ver muchas de las películas que estamos hablando aquí. Hay un hecho bien notable de una película que sí vi, sí, que se llama El Príncipe y la Corista. Esta película fue producida por Marilyn Monroe Productions, pero también producida y dirigida por Laurence Olivier. Laurence Olivier era probablemente el mejor actor del mundo, que también ya se encontraba medio decadente, y entonces deciden hacer una asociación meramente comercial. Marilyn, que quería demostrar sus dotes histriónicas, y Olivier, que quería revivir su carrera como actor que ya estaba en decadencia. Esta es una película bien notable, se la recomiendo, esa sí la vi, se la recomiendo. Inclusive la película esa que anda por ahí de Una Semana con Marilyn es sobre la filmación de esta película, de El Príncipe y la Corista. Y en esta película, Marilyn hizo renegar por completo a Olivier, que era el director de la película. Llegaba tarde, ya tenía problemas, hay que decirlo, lo tuvo desde muy temprana edad con las drogas, no con drogas lúdicas, como se dice ahora, ¿no? Sí. Eran medicamentos, y ella llegaba tarde. Y luego le agarraban los nervios, y que estar con el titán que era Olivier, ¿no? el del Oscar por Hamlet. O sea, era demasiado para ella, que siempre hasta el final fue muy insegura como actriz. No estaba, no dominaba ella los nervios cuando tenía que pasar a la cámara, así como Alberto cuando va a hacer su programa. Entonces, resulta de que la filmación es toda una epopeya, pero en realidad ella hizo lo que quiso, le daba instrucciones. No, mira, aquí vas a hacer la pose así y asado, vas a tomar una postura de bobalicona, y ella hizo lo que quiso, actuó como quiso. Sí. Lo curioso del caso es de que al final Olivier, cuando vio la película, dijo: tuvo razón Marilyn, qué bueno que hizo lo que quiso porque le salió muy bien. Sí. Es una estupenda película. Una cosa que también va con esto es con las fotos. Ella, digo, aparte de que era muy fotogénica y bueno, muy bonita, ella también le sabía la fotografía. O sea, ella sabía cómo posicionarse. O sea, bueno, dicen los fotógrafos la composición de la luz, todo eso, los ángulos. Ella le daba indicaciones a los fotógrafos de cómo le tomaban las fotos. O sea, ahí se ve que era una chica inteligente también.
Sí, cosa que no se le reconoció, pero la verdad es que era bastante Ya, inteligente. ella autorizaba las fotos que se publicaban. O sea, ella si no le usaba una foto, no se publicaba. Digo, a eso ya después, cuando ya estaba consolidada. Sí, y yo creo que es uno de los personajes más fotografiados Sí. de toda la muy historia, buenas fotos, ¿no? ¿eh? Muy buenas fotos. la verdad. Está por ahí la composición fotográfica que hizo Andy Warhol. Ah. No sé si la recuerdas, la cara de Marilyn en diferentes colores. Y es una composición de él como artista, ¿no? Que hizo de otras, de otros actores y actrices, pero la verdad es de que la de Marilyn es la más valiosa, inclusive hasta la actualidad, que no tiene chiste, es una foto de Marilyn, de un color, de otro, ¿no? Creo que son 9 fotos juntas, pero es todo el símbolo de una época que estaba entrando, ¿no? De la época de los beatniks, de los existencialistas, muy típico de los años 50, ¿no? ¿Alguna otra película? Se nos pasa la película, bueno, una con la que se conoció a nivel mundial, ella, fue la de Los Caballeros, las prefieren rubias. Ah, sí. Esa fue creo que en el que se dio a conocer. Sí, ya empezó a ser ya protagónicos, ¿no? Ajá. Los caballeros la prefieren rubias y cómo La de atrapar a un millonario, La ¿no? comezón del séptimo año. La comezón del séptimo año, película muy interesante, que era cuando estaba casado con Joe Di Mayo. Mayo. Hay una escena que es fotografía y se puede ver también que estaban en un respiradero del metro de Nueva York subterráneo y había que esperar que pasara el tren y cuando pasara el tren aventaba una ráfaga de aire. Y estuvieron toda la noche tratando de filmar una escena en la cual iba ella con un acompañante, el protagonista de esa película, un hombre. Eso fue en Manhattan. En Manhattan, en Nueva York. Y cuando pasaba casualmente ella por el respiradero, en eso se oía el ruido del tren y entonces ella juega con el viento que sale por el respiradero y se baja la falda. Sí. De hecho, para nuestra audiencia pueden checar esos videos en YouTube. Hay videos cortitos donde está esa escena de la película. En la película, La comezón del séptimo año se llama, que era cuando ella ya era una gran estrella. Y aunque la escena la filmaron a medianoche, no, ni siquiera a medianoche, en la madrugada. Y con un montón de público. Había un público que parecía Manhattan a las 10 de la mañana, ¿no? Y todo el mundo esperando, pues, que pasara, porque repetían la escena una y otra vez, Joe Di Maggio enfrente, en un edificio de enfrente, muriéndose de celos de toda la bola de libidinosos que estaban ahí, esperando que pasara el tren para que se le levantara la falda y verle los chones a Marilyn, ¿no? Todo esto es bien icónico, es de las fotografías más populares de Marilyn, ¿no? Esa es de la película Comezón del séptimo año. ¿Alguna otra? ¿Qué otra? Creo que una que también la pueden encontrar, en donde indudablemente Marilyn ya muestra grandes dotes como actriz. A pesar de que hace el papel de tonta, le sale bastante bien. Ahí canta, baila, actúa y es una estupenda comediante. En México se llamó Una Eva y dos Adanes. Ah, sí. Sí, en donde con una trama de lo más inteligente, si mal no recuerdo era William Wyler el director, que era clásico de los años 30 y 40. Él logra sacarle jugo a Marilyn en una trama bien interesante porque los novatos todavía que ahí se consagran en esa película, Jack Lemmon y Tony Curtis, se visten de mujeres. Sí Los dos, se visten de mujeres, es la cosa más graciosa del mundo. Es una banda de mujeres y ellos son músicos desempleados en plena depresión, porque supuestamente es allá a principios de los 30, aunque la película la filmaron a fines de los 50. Y entonces como estaban desempleados y tenían mucha hambre, pues se visten de mujeres porque era una orquesta de mujeres que estaba solicitando
instrumentistas de lo que ellos tocaban, pero eran varones, entonces se visten de mujeres. Pero ya estando ahí en la banda, se hace un lío de lo más cotorro que se puedan ustedes imaginar, porque pues son dos hombres en medio de puras mujeres, con todos los accidentes posibles que ustedes se puedan imaginar, de hombres metidos en un grupo de mujeres. Y ahí Marilyn hace un excelente papel, inclusive le dieron cosa rarísima para ella, le dieron premio como mejor actriz en, no sé. Sí. Tengo entendido que ganó en los BAFTA y en los mejor papel como de comedia. Bueno, es que no sé cómo estaba catalogado en ese entonces el premio, pero era como de comedia en los Globos de Oro. En los Globos de Oro, sí, porque la verdad es un papel muy convincente. Por cierto, aquí Marilyn se ve un poquitito pasada de peso. Sí. Ya fue en sus últimos años, ¿no? Esa película. Sí, bueno, sus últimas películas. De sus últimas películas. Que aquí ya es una Marilyn completamente exitosa, ya dueña completamente de la pantalla. Tiene unas escenas bastante fuertes para la época con Tony Curtis. Y fuertes porque se besuquean. Sí, ¿no? obviamente para la cuando época. ya, una anécdota, cuando ya estaba muerto a Marilyn, le preguntaron a Curtis que qué había sentido besar a Marilyn, y tuvo una contestación de lo más absurda que te puedes imaginar, que hubiera preferido haber besado a Hitler. Bueno. ¿Están así? Se arrepintió. ¿Por qué? Porque Marilyn era caprichosa, llegaba, y luego era perfeccionista. Sí. La escena de los besos, por ahí anda el récord. Creo que le hicieron 80 veces, una cosa así, porque a Marilyn no le gustaba, como que estaba quedando. Entonces Curtis estaba endiablado ya, porque para él ya había salido bien la escena, y ella no, decía, no, hay que hacerla otra vez. Y como ella era la estrella, no le podían decir que no. Y entonces se repitió tantas veces así que después se atrevió a decir eso Curtis, ¿no? Ya viejo Curtis, antes de morir, le volvieron a preguntar, oiga, ¿es cierto lo que dijo, que hubiera preferido besar a Hitler que a Marilyn? Y tuvo que confesar que no, que había sido uno de los mejores momentos de su vida, ¿no? Era Marilyn, ¿no? ¿Cuál es la última película de Marilyn? La última película se llama, bueno, tiene muchos nombres, se llamó aquí en México Los Inadaptados. Los Inadaptados. Es que también en España creo que se llamó Vidas Rebeldes. Ajá, tengo entendido. Vidas salvajes. Vidas salvajes, sí. Es The Misfits, que es algo así como los marginados, una cosa así por el estilo. Esa película fue escrita por Arthur Miller. Fue escrita y el guión por Arthur Miller. Y dirigida por John Huston. Que había dirigido con él varias películas. Miren, la verdad, si hablamos de calidad cinematográfica, tal vez la mejor película como actriz para Marilyn es esta, la última. Ya cuando había madurado, estaba por ahí la esposa de Strasberg, que tenían serios piques, siempre la esposa de Strasberg, tanto con Laurence Olivier como con Huston, porque Marilyn en el momento de la escena no hacía lo que le decía el director, sino lo que le decía una maestra de arte. Es bien curioso. El caso es que el guión tuvo muchos problemas, ella tuvo problemas, llegaba tarde, y finalmente se le cumplió su sueño de filmar con Clark Gable, que ya para entonces hay que decirlo, Clark Gable era un hombre ya viejo, enfermo, pero que hace un buen papel, hace un muy buen papel. Creo que fue una muy buena última película para Clark Gable y para Marilyn también. Ahí se juntaron los tres ídolos, y los tres de muerte trágica, Clark Gable, Marilyn Monroe y Montgomery Clift. Sí, cierto, también era. Montgomery Clift, que era un idolazo en ese momento de la juventud, así, tal vez heredero de James Dean, una cosa así por el estilo, que luego tuvo muchos problemas él y terminó también muriendo trágicamente. No sé si fue también un exceso de barbitúricos, una cosa así, no recuerdo, pero tuvo una muerte trágica. Y lamentablemente esa película tuvo así que fue un antes y un después para Marilyn. Bueno, porque después de que finaliza la película, se divorcia Arthur Miller y Marilyn Monroe. Y otra de que fallece a los días de que habían finalizado la película, fallece el protagonista Clark Gable. Fallece a los 10 días. Él nunca vio la película terminada. Las columnistas venenosas de Hollywood le echaron la culpa a Marilyn, que los corajes. De hecho, que había hasta la viuda.
Tengo entendido que la viuda, se me fue el nombre ahorita, bueno, ella fue la que inició con esa campaña. Ya después se la empezaron a atacar. La verdad es que no, inclusive se habla de que Clark Gable fue muy, muy dulce con ella, muy caballero. Sí. De hecho, en su diario que tenía Marilyn, ella decía que Clark Gable era todo un caballero con ella. O sea, que cuando llegaba al estudio le ofrecía una silla o le ofrecía agua, o sea, muy atento. Fue muy atento con ella. La película, hay que decirlo, fue un fracaso, Sí. Fue un fracaso tanto de en taquilla como en la crítica. Y en crítica. La hicieron pedazos la película. Sí, fue un fracaso económico, no se recuperó. A Marilyn le hicieron garras en la crítica y la verdad es una muy buena película. Curiosamente, ahorita es una película de culto. Esa película la ven artistas, la ven cineastas, la ven estudiantes de actuación, estudiantes de dirección, estudiantes de cine. Porque es una gran película, porque John Huston era un gran director, ¿sí? De los mejores clásicos de Hollywood, ¿no? Inclusive él, parafraseando lo de Misfits, los marginados, él decía los irreemplazables, porque los tres habían muerto trágicamente, los tres protagonistas. El único que sobrevivió ahí fue Eli Wallach. Eli Wallach, que también es un actor secundario de la película de Misfits, en donde se pelearon Marilyn y él porque el plano como la estaban tomando no le gustaba a Eli Wallach. Eli Wallach después fue muy conocido en El bueno, el malo y el feo. Sí, hasta con razón me sonaba ese. Sí, ese es el mismo Eli Wallach. Y entonces, al final, la escena salió, y yo ya vi esa película, en donde se le ve el primer plano de frente a Wallach, y a Marilyn se le ve el trasero. Y cuando le preguntaron a Marilyn, bueno, ¿y qué opina de esa escena que se encaprichó Wallach que fuera así? Pues creo que la gente va a preferir ver mi trasero que la cara de Wallach, ¿no? Muy simpática Marilyn. Tenía unas respuestas muy ingeniosas. De lo más ingenioso que te puedes imaginar, lo que habla de una mujer muy lista. Una vez le preguntó a un periodista majadero, oiga, ¿y por qué se casó Arthur Miller con usted siendo usted una mujer tan tonta? Así de ese vuelo, así de sincero. Y ella le contestó, no debe ser tan tonta, si no se hubiera casado conmigo. Sí. No, y Arthur Miller pues ha pasado a la historia como un gran actor, dramaturgo, o sea... No, de que tenía lo suyo. Inclusive cuando muere Marilyn, entre las cosas que encontraron, ¿sabes qué libro estaba leyendo? Ulises de James Joyce. Ah, sí. Es un libro que a mí en lo personal me ha costado muchísimo trabajo leer. Es un libro para intelectuales. Sí. Es un libro muy pesado. Y ese de ella lo leía hasta para ir al baño. Sí, tenía una biblioteca muy amplia, ¿verdad? De miles de libros. Ella todo el tiempo estaba leyendo. Historia, antropología, filosofía, literatura. Era una mujer muy culta. No lo demostraba porque siempre salía de melolenga, pero la verdad es de que era una mujer muy culta también. Eso lo sabía perfectamente Arthur Miller. Ella hace un intento de una última película con la Fox. Con la compañía Fox, que la suspende la compañía. Sí, esa película se llamó en inglés Something Go to Hip. Que esa película, hasta hubo demandas de la Fox a Marilyn. Sí, la demandó económicamente porque ella ya empezó a fallar. Ella vivía esclavizada completamente por las drogas. Sí. Entonces, ella se faltaba, llegaba tarde. Hacía las escenas inclusive muy en contra de lo que le ordenaba el director. Hay una de las escenas que se han rescatado, de las pocas escenas que se han rescatado de esa película, que quedaron nada más los puros negativos, de las pocas escenas que se hicieron, era con Dean Martin, era su galán, uno de los del Rat Pack, y entonces el guión decía que ella iba a nadar con un traje de baño en una alberca. Y cuando filmaron la escena, a ella le pareció tan estúpido que estando sola en su casa, se estuviera bañando con traje de baño. Y se quitó el traje de baño. Sí. Y le tomaron la escena desnuda.
Aparecen los pocos planos que andan por ahí, también se encuentran en internet. Se ve ella así como de costado y todo, absolutamente hermosa, pero nadando desnuda. De hecho, de esa película hay fotos también muy buenas que para mí que yo vi las fotos, se me hace como de las colecciones que tuvo, de las mejores fotos que tuvo en esa película. Yo creo que en la filmación de esa película se dio el más grande pique entre las dos estrellas de la Fox, o sea, entre Marilyn y Elizabeth Taylor. Exacto. Y entonces la Fox prefirió darle el gane a Elizabeth Taylor porque la filmación del churrote ese que es la Cleopatra de la Fox, es un churrote esa película. Hubiera preferido yo 1000 veces haber visto a Marilyn, y que también fue un fracaso económico, hay que decirlo, nunca recuperó. En aquel entonces fue la película más cara de la historia, costó algo así como $50 millones, que era una fortuna, y Elizabeth Taylor cobró $1 millón, que fue la primera vez que una actriz cobraba eso. A Marilyn le iban a pagar una miseria, pero a ella le pagaron siempre $1 le millón. pagaron muy mal a Marilyn. Sí, económicamente nunca salió de perico perro, ¿no? Sus compañeros hombres ganaban el triple o hasta más del triple, y ella le pagaba muy poco, sí. Hay que reconocer creo eso. que ella participaría en la marcha de mañana yo creo que del feminismo, ¿verdad? Porque Sí. la verdad ella en relación a sueldos le fue siempre mal. Nunca fue una mujer rica, logró comprar la casa en la que murió, pero con grandes sacrificios. Nunca fue una archimillonaria como otras divas del cine, ¿no? Empezando por Elizabeth Taylor, ¿no? Finalmente se reconcilió con la Fox. Antes de seguir, maestro, se me hace importante que justo estaban en la filmación de esa película cuando ella manda por un tubo a la Fox y se va a festejar el cumpleaños de Kennedy en el Madison Square Garden. Sí, ella andaba toda depre, ¿no? Sí. Ahorita hablamos de Kennedy en concreto con Marilyn, pero es bien interesante porque hay una filmación de cómo le cantó Sí, de hecho pueden buscarla en YouTube, en Facebook, ahí está. Ahí está esa filmación, el Happy Birthday to You, Mr. No, y ese vestido bien ajustado y escotado, o sea, de hecho tengo entendido que estaba tan ajustado que se lo tuvo que poner y una vez puesto se lo tuvieron que coser por detrás. Se lo acabaron de coser ya el vestido puesto. Y sale la Marilyn, pues, si no en completo, sí en medio estado de ebriedad, a cantar con su estupenda voz el Happy Birthday to You, Mr. President. Y en realidad es uno de los momentos más icónicos de ella, porque todavía se chotea mucho el Happy Birthday to You de Como Marilyn, dato ¿no? curioso, antes de seguir, ese vestido fue subastado como muchas de sus posesiones, en 1999, y fue subastado ese vestido en $1.6 millones. Sí, también el vestido ese donde canta que mi mejor amigo son los diamantes. Sí. Y luego, sí, en la película de Los Caballeros la prefieren rubias. Y luego el vestido de la Comezón del Séptimo Año también fue vendido carísimo, ¿no? Todo, o sea, ella le rodeó el dinero, pero nunca le llegó. Cuando se reconcilia finalmente con la Fox, porque a la Fox le convenía, era la estrella número 1 del mundo, pese a lo que decían los admiradores de Elizabeth Taylor, se reconcilia con la Fox y hace un contrato con la Fox para hacer una película. Las tomas, las pruebas que se hicieron, como se llama cinematográficamente, que le hicieron a Marilyn para esa película, yo creo que es la parte más bella de la personalidad de Marilyn. Es una mujer, indudablemente la mujer más bella del mundo. Así no hay nada, esas pruebas son fabulosas, están a colores, hay que buscarlas en internet, por ahí andan. Y ella empezaba una película, ahora sí con la Fox, ya retiró la demanda a la Fox, o sea, ya se habían arreglado cuando se muere. ¿Qué pasa con la muerte? A ver. Bueno, como pasa dentro de muchos personajes de la historia, siempre hay muchas teorías. Bueno, la versión oficial señala que se suicidó, ella estando en su casa. El sábado. Aclaro. El acta de defunción dice
probable. Ah, sí, probable, sí, cierto. Suicidio. Gracias por la aclaración. Fue, bueno, un sábado fue un sábado 5 de agosto De agosto. de 1962, 62. cuando la encuentran en la madrugada, creo que a las 3 de la mañana, 3:30. Y sí, en la acta de defunción, como usted bien dice, señala que fue probable suicidio, pero pues eso da pie a muchas teorías de la conspiración. Si entramos a la teoría del complot, vamos a caer en un montón de especulaciones, ¿no? Sí. Que si los hermanos Kennedy... ¿cuál fue el papel de Kennedy exactamente con la Marilyn? Apúrate porque se nos acaba el tiempo. Ok, muy bien, ahí le va. ¿Cómo se conocieron? Un cuñado de los Kennedy se llamaba Peter Lawford, casada con Patrice Kennedy, era actor británico. Y Peter De Lawford Hollywood. y de Hollywood, y Peter Lawford y Marilyn Monroe eran pues, amigos conocidos y tenían buena amistad. Entonces hubo un día que Peter Lawford invitó a Marilyn a un evento familiar a la que asistió Kennedy, imagino que también Robert Kennedy, bueno, ahí la familia, y ahí fue cuando se conocieron Marilyn Monroe y John F. Kennedy. Y de ahí surge, bueno, los rumores de que empezaron a salir. Porque tengo entendido que después de esa cena, Kennedy creo que tenía un viaje y en el que no iba a asistir Jackie. Entonces, se dice que quien acompañó a Kennedy en ese viaje fue Marilyn Monroe. Aquí hay que decir que el servicio secreto guardaba mucho el secreto, precisamente de ese amaciato. Al Hay final una... fue un secreto a voces. Sí, realmente, porque o sea, sí se sabía. Lo que pasa es que los periodistas, a pesar de que eran amarillistas, tenían un límite y no, en ese momento no se manejó tanto. Se ha sabido después con mucha más intensidad. Y le cuidaban las espaldas. Creo que el problema más grande que tuvo Kennedy ahí es de que Jackie se enteró. La esposa de John Kennedy, Jacqueline. De hecho, Kennedy. una aclaración, cuando es su cumpleaños, 1962, cuando va Marilyn Monroe a cantar el Happy Birthday to you, Jackie no va, porque se entera que va a asistir Marilyn y Jackie decide Sí. no asistir. Ella se fue a cabalgar Sí. a un rancho, ¿no? Por ahí. Ajá. Después, al parecer, aunque la teoría del complot dice que también fue amante de Robert, al parecer Robert fue ¿Les protestó? el mediador para que terminara la relación, porque Marilyn, como siempre, se enamoraba y la mandaban al demonio, y se enamoró del presidente de Estados Unidos y la mandó al demonio, porque para Kennedy las mujeres eran como los Kleenex, usar y tirar, ¿no? Entonces, él no quería ningún compromiso y Robert sirvió ahí de paraguas de la tormenta. Y cuando muere, que estaban en ese proceso, inclusive se habla de que Robert pudo haber ido ese día. Sí, de hecho, hay testigos que afirman que Robert Kennedy estaba el día que murió y que incluso hasta pelearon, ¿no? O sea, que incluso hasta No, tuvieron sí, golpes, le buscamos y no quiero decir nada porque ya me amenazó aquí nuestro ingeniero que me corta de todas las teorías que existen acerca de la muerte de Marilyn, ¿no? Lo que sí hay que decirlo, parece ser que murió por un exceso de barbitúricos. Sí. Creo, salvo tu mejor opinión, que pudo haber sido, eso nunca lo vamos a saber, pudo haber sido un cruce de medicamentos. Sí, de sí. medicamentos, curioso, recetados, o sea, medicamentos Sí, indicados. tanto por su médico como por su psiquiatra. Psiquiatra. También hay que decir una cosa que se nos pasó. Ella todo el tiempo asistió al psiquiatra. Sí, todo sí, el tiempo. sí. Y tuvo muchos psiquiatras, ¿eh? Sí. Cambiaba a cada rato de psiquiatras. Y él, tengo entendido que el último que tuvo se llamó... ¿Ralfred? ¿Alfred? Bueno, No sé. no importa. Bueno, el punto es de que como se ha llamado, él fue tengo entendido, no hay una explicación científica de que su psiquiatra le recomendó un medicamento y su doctor personal, Su médico familiar le recetó otro medicamento. Entonces, y tengo ambos entendido- se contraponían. Contraponían. Y se tomó los dos. Los dos. Entonces probablemente... Uno fue el hidrato de coral y otro fue el Nebutazol Nebutazol, algo así se llama. sí, cómo no. Tengo entendido que esa Nebutanol. mezcla... Ándale, Nebutanol. exactamente. Hay que decirlo. Todo parece indicar que no se quería suicidar. Por eso ahí la idea del posible homicidio.
¿Por qué? Un día antes se pintó las raíces del cabello, porque su cabello era pelirrojo, no rubio platinado como lo tenía. Se pintó las uñas. Se arregló las uñas, que para una actriz de ese nivel ha de ser un buen ratito el que se deben de echar para arreglarse las uñas así. El caso es de que no parecía que se fuera a matar. Sin embargo, pues va a quedar la duda, ¿no? Lo que sí, yo creo que para terminar, si no tienes inconveniente, hay que decirlo, que le sirvió morirse joven, sí. ¿no? Una última cosa fue que tengo entendido que después checaron los registros telefónicos, tengo entendido que intentó hacer una última llamada a un amigo. Y muchos lo interpretan que Marilyn se sentía mal y que pidió ayuda, pero por la mezcla así de estos medicamentos, o sea, no pudo hablar, porque de hecho tengo entendido que le llamó un amigo y el amigo nunca contestó y le respondió la operadora. Y dice la operadora, bueno, dijo años después, que escuchó ciertas palabras de Marilyn Monroe, pero así muy, muy bajita y casi ni se la entendía, por el mismo efecto de los medicamentos. Sí, Entonces, tal vez sí. Muchos creen que a lo mejor esa llamada era un intento de ayuda. De solicitar ayuda, que no llegó, ¿verdad? Pues lo bueno es que quedó joven. No le tocó envejecer como otras estrellas, ¿no? Sofía Loren, Elizabeth Taylor, María Félix, que ya terminaron siendo pues hasta un poquito patéticas, ¿no? Porque pues la ancianidad no correspondía con esa hermosa juventud que habían tenido. Y Marilyn se quedó pues para siempre joven, ¿no? Y su última aparición pública fue precisamente en la fiesta de cumpleaños de Kennedy. Sí, había venido pública a México también, sí, se nos pasó a decir, a principios del 62 vino a México, y que las respuestas que les dio a los periodistas los dejó súper apantallados, ¿no? Porque era una mujer muy lista, hay que decirlo, aparte de lo bella, ¿no? Pues eso ha sido todo por hoy, queridos amigos. Un tema, como podrán ver, muy interesante. Infórmense, lean, vale la pena sobre este tema, que todavía tiene mucho que decirse de él, ¿no? Y pues les agradezco aquí al señor ingeniero Alberto y sobre todo a ustedes, amables espectadores, y nos vemos aquí en la próxima vez. Hasta la vista. Gracias. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder mundial. Pues sí, que el que robe hay que mocharle la mano. Don't harm our country and our people, and neither do we. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder mundial. Pues sí, que el que robe hay que mocharle la mano. Don't harm our country and our people, and neither do we. Loco.